¿Alguien quiere ir haciendo alguna pregunta mientras? Esperamos que llegue el resto. Con respecto al trabajo, por ejemplo. ¿Alguna duda general? Para no entrar en detalle porque... No, claro, pero bueno, por fechas y esas cosas nada más. Sí. Ya estamos terminando, chicos, gracias a Dios, este cuatrimestre. ¿Cuántos hay en la otra sala? Tenemos 37. Les está costando todavía más el tema de despertarse, me parece. Me pasa los sábados y más difícil. Yo voy probando el compartido y todo eso. Así, Dale. Así, porque me lleva un tiempito. Ustedes saben que yo soy lentita. Buen día. Hola, hermosa. Me dicen mis compañeros si se ve entero, si se ve pedacito. Se ve bien, se ve entero. Se ve entero, no sé cuántas No, compartidas. no está bien la presentación. En la cámara 2, en la sala 2 se ve la mitad. No, pero eso es por lo que tenés que en la sala 2, porque en la sala, vos No, en realidad... eso porque tenés la cantidad de, ves las cámaras de los integrantes de la sala, vea. Para así que vos porque ves la cámara de los integrantes, por eso ves la mitad de la pantalla. Es por una configuración del Meet, que ves las cámaras y ves la presentación. Por eso lo ves más chiquitito. ¿Dónde tengo que ir abajo a la flecha? A los 3 puntitos de abajo. Sí, configuración. Que no, cambiar diseño, es la tercera opción, cambiar diseño. Y le pones en foco. Es automático, mosaico y la tercera opción es foco. Pero no configuración, Bien. No. Sil, mientras esperamos un segundito, Sí. desconecto un cachito las salas y los audios para hacer una modificación. Esperamos. Yo también dejo de compartir porque los perdí ahora ustedes. Bueno, pero igual las salas van a estar funcionando y todo, pero es un segundo que un cambio y los vuelvo a conectar las salas, ¿sí? Así que no desesperen. ¿No te pongo automático o foco? A ver, pone automático si querés. Automático lo que va a hacer es cambiarte, dependiendo de la persona que hable o que muestre. Si no me equivoco. Perdón. Hermosa. Quiere la pancita más desinflada.
qué bien que nos viene. ¿Sí? Bueno, esperemos. Algunas de las cosas de las que vamos a hablar, obviamente, se supone que ustedes ya las han transitado, pero vamos a intentar darle un marco contextual y vamos a tratar de hacer foco en la cuestión espacial, sobre todo, ¿no? Ya está, sí, podemos... Bueno, perfecto, Ahora, entonces. ahora creo que se va a escuchar un poquito mejor en la segunda sala. Que tenía Sí, mucho... se escucha hermoso ahora. ¡Qué maravilla! Bueno, vamos a... No sé si quieren poner a grabar, no sé si ya están grabando. Sí, yo pongo ahora. Bien. Les decía que vamos a arrancar con esto a través de una película. Les voy a pasar un pedacito muy cortito de una peliculita y les voy a pedir que en esa peliculita que vamos a ver, presten especial atención a los elementos arquitectónicos, ¿sí? Que presten atención a elementos arquitectónicos que perciban en la película, ¿sí? Porque después vamos a hablar un poquito de eso. Arrancamos el sábado, perdón. Muy bien. Bueno, ¿y quién empieza a escribir o a decir qué elementos arquitectónicos estuvo reconociendo acá, en esta peliculita? La cúpula, Cúpulas, muy bien. el Coliseo, los obeliscos, El Coliseo, un edificio de la antigüedad. los Muy bien. obeliscos, Obeliscos. ¿Qué más? Acá dicen obeliscos, las fuentes. fuentes de agua, Obeliscos, fuentes. Muy bien. las esculturas, Ruinas.
¿Cómo? Ruinas. Las Ruinas. esculturas. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien más? A mí me parece, bueno, todos saben, obviamente, que estábamos hablando de la ciudad de Roma. Era un time-lapse realizado en la ciudad de Roma, obviamente en la actualidad, ¿no? Es una peliculita filmada ahora, lo veíamos por los autos, por la vestimenta de la gente. Era una filmación realizada hoy, ¿no? Y en realidad quise arrancar esta clase con eso porque tenemos que ser conscientes de cómo esa ciudad que hoy vivimos, que tiene esa riqueza visual, arquitectónica, urbana, fue creada por alguien, ¿sí? Que a finales del siglo XVI, ¿sí? Para 1585, se imaginó cómo el que es el antiparasitario. podía reformular, ¿sí? Y transformar una ciudad a través de este plan que lamentablemente solo se desarrolló en 5 años porque después murió el Papa Sixto V, que fue el que ideó, el que pensó, el que se imaginó cómo transformar la ciudad de Roma de esta manera. Y de qué manera alguien, en este caso el Papa Sixto V, que su nombre era Félix Pieretti, junto a Domenico Fontana, que fue la parte instrumental, ¿no? Técnica que le permitió llevar a cabo este plan, solo en 5 años lograron transformar una ciudad que permanece prácticamente sin demasiadas modificaciones hasta el día de hoy. ¿Cómo dejaron una impronta urbana que aún hoy la podemos seguir disfrutando? Entonces, la clase de hoy va a tener que ver con qué cuestiones fueron las que se pensaron, cuál era la idea y de qué manera se transformó la ciudad de Roma en esto que pudimos ver en esta peliculita, ¿sí? Eso va a ser lo que vamos a ver hoy. Y en ese sentido, antes de comenzar a profundizar eso, voy a retomar algo de la clase pasada que de alguna manera va a continuar la idea planteada por Nico, ¿no? Nicolás Gattarelli nos hablaba la clase pasada del espacio urbano y de cómo esas ciudades ideales se transformaban a partir de pequeñas intervenciones operadas sobre la ciudad real, ¿no? Y él mencionó precisamente, entre algunos de los casos, esta plaza, que no sé si ustedes la ubican, la recuerdan, ¿alguien la recuerda? Que es la Piazza della Annunziata. Recuerdan que Nico la mencionó como una pequeña intervención en la ciudad de Florencia. Y mencionó algo que yo necesito desarrollar y que decía ese principio del segundo hombre. Recuerdan que Nicolás mencionó que yo hago referencia en las clases, entonces me vi en la necesidad de explicarles a ustedes a qué se refiere el principio del segundo hombre. Y en realidad, el principio del segundo hombre es una teoría desarrollada por un teórico británico, Edmund Bacon, que dice lo siguiente, dice: toda obra que es realmente grandiosa, como en este caso la Piazza della Annunziata, lleva dentro de sí fuerzas seminales que son capaces de influenciar y de desencadenar en su derredor el desarrollo, ¿no? Y él, para enunciar este principio, diciendo que cuando una obra realmente es súper importante y es grandiosa, va a generar el desarrollo alrededor, ¿no? Va a promover eso en su entorno. Y para eso toma el caso de la Piazza della Annunziata, como les contaba Nico, que a partir de esa gran obra que hace Brunelleschi en la arquería, ¿no?, frente al Hospital de los Inocentes, unos siglos después, cuando hay que realizar unas reformas en la iglesia de la Annunziata, que precisamente toma uno de los lados de la plaza. ¿Ven? ¿Están viendo mi cursor ustedes? No. Ahí. Esta es la arquería de los Inocentes. Cuando hay que reformular la fachada de la iglesia de los Inocentes, precisamente se retoma ese concepto de la arquería planteada por Brunelleschi y se toma esa condición, esa característica de loggia con arquerías
para la fachada de la iglesia. Y muchos años después, fíjense, prácticamente 200 años después, cuando ya la arquitectura estaba transitando, como se imaginan, otros pensamientos, ¿no? Del Renacimiento, estamos acá en pleno barroco. San Galo, el viejo, cuando tiene que completar el tercer lado de esta plaza, precisamente se enfrenta a una disyuntiva, ¿no? Y la disyuntiva precisamente tiene que ver, ¿qué hago? ¿Cambio y instalo este lado de la plaza con las nuevas ideas arquitectónicas propias del siglo XVII o continúo con la idea que esta plaza tenía, ¿no? Y él se tuvo que enfrentar precisamente a esta gran decisión de vencer como su autoexpresión, ¿no? Como trascender a partir de su propio pensamiento arquitectónico contextual con el momento en que él tiene que construir este lado de la plaza. Y en ese momento, 200 años después de aquella primera obra de Brunelleschi, San Galo decidió, y de esta manera pasó a la historia, porque el edificio que él va a construir precisamente va a retomar la forma de la plaza, ¿sí? Y de esta manera va a abrir en el pensamiento, ¿sí?, de este momento, ni más ni menos que el concepto de espacio creado entre varios edificios. Fíjense cómo en este momento, entonces, San Galo, con esta decisión, retomando esa idea del primer hombre, que había sido el que creó la gran obra magnífica, que había sido Brunelleschi, él enriquece, ¿sí?, y pone en valor esa primera obra para crear este espacio urbano increíble que tiene hoy la ciudad de Florencia. Vamos a dejar por un momento este pensamiento, lo vamos a dejar ahí a un costado, porque lo vamos a retomar hacia el final de la clase. Porque ahora, maravillosamente, nos tomamos un vuelo y nos vamos a Roma. Y vamos a Roma a realmente ver qué pasaba con este famoso plan que piensa, que imagina Sixto V, y que, como les decía, se va a desarrollar exclusivamente en estos 5 años, ¿sí?, hasta que finalmente Sixto V muere, ¿sí? Y vamos a aprender de esta idea urbana, ¿no?, que él imaginó para la ciudad de Roma. Pero antes que nada, me interesa que nos ubiquemos en el plano de Roma, porque ustedes utilizan unos esquemas, han estado investigando, y a veces los planos aparecen girados, sobre todo el que ustedes tienen en Gideon. Esta imagen no se ve con la normativa del norte hacia arriba como la mayoría de los planos. Entonces vamos a ubicarnos a partir de ciertas referencias en donde el Tíber, el río, nos va a estar ubicando claramente, ¿no? Sabemos que hacia la otra margen del Tíber se encuentra San Pedro, ¿sí? Algunos otros puntos de referencia como el Campidoglio, en fin. Estos van a ser los puntos de referencia para que nos ubiquemos en el mapa. Y yo les decía que era importante buscar distintos mapas con distintos cortes cronológicos para entender, ¿no?, cómo fue la ciudad de Roma. Acá nuevamente vemos la margen del Tíber y vemos cómo Roma, en su momento de mayor esplendor, era una ciudad muy densificada, ¿no?, dentro del perímetro de sus murallas. Fíjense cómo tenía realmente una trama muy, muy, muy densa, ¿no?, en una ciudad que llegó en su momento de mayor esplendor a tener cerca de 17.000 habitantes, ¿no? Una ciudad que alcanzó este grado de desarrollo a pesar de ubicarse en un territorio con una topografía muy compleja, ¿no? Sabemos todos que están las famosas 7 colinas de la ciudad de Roma, nuevamente acá nos ubicamos con el Tíber, ¿no? Y precisamente, bueno, uno de esas colinas precisamente es la que le da nombre a la famosa plaza de Miguel Ángel que Carlos nos contó en su clase. Pero esta topografía tan compleja hizo que en el transcurso de los años, pasado, por supuesto, el periodo de esplendor y de decadencia de la ciudad de Roma, hacia la Edad Media, fíjense, Roma se reduce su población prácticamente a 1.500 habitantes. Fíjense, ¿no? Este era el viejo perímetro,
de la ciudad de Roma, que habíamos visto densificado, y cómo la población se reduce de manera significativa hacia la Edad Media. Recuerden que el poder de la ciudad se había perdido, los pobladores se trasladaban a otras ciudades, de manera que la ciudad abandonada había entrado, como les decía, en decadencia, sus edificios estaban abandonados, saqueados, muchos de ellos, edificios significativos, sus mármoles se retiraban precisamente para trasladarlos a otros lugares, de manera que hasta, digamos, por supuesto, la vegetación comenzó a crecer, muchos de los edificios permanecían enterrados, imagínense los siglos que habían transcurrido. Entonces, la ciudad estaba como en condiciones de insalubridad, estaba abandonada, y como les decía, con muy poca población, prácticamente una décima parte permanecía todavía en la ciudad de Roma para este entonces, ¿no? Esto tenía que ver con estos cortes cronológicos que les pedíamos que ustedes investigaran. Nuevamente, ¿no? Nos ubicamos en del Tíber, que nos ubica en la ciudad. Y así, como les decía, se ubicaba en la zona del Campo de Marte, obviamente. ¿Por qué? Porque era la parte más habitable, ¿no? Fuera de este sector con las colinas, que hacía más difícil la habitabilidad. Ahí, además, cercano obviamente al Tíber, ¿no? Siempre la población necesita estar cerca de un río. Y entonces, para recuperar ese esplendor que la ciudad había tenido en su momento, es que a lo largo, digamos, de estos siglos, y los sucesivos papas comienzan a pensar, ¿no? De qué manera se podía recuperar ese esplendor y transformar a la ciudad de Roma nuevamente como capital del catolicismo, ¿no? En este momento, obviamente, todas las obras que se encontraban, les decía, en una situación de decadencia en la ciudad de Roma, entre ellas, por ejemplo, la vieja basílica paleocristiana de San Pedro, del otro lado del Tíber, se encontraba en esta condición para esta época, ¿no? Totalmente como en ruinas, ¿sí? Y Nicolás V va a ser el primero en pensar de qué manera revitalizar y poner de nuevo en función, ¿no? Este símbolo de la religión católica, y de alguna manera intentar vincular, ¿sí? Esta parte de la ciudad, que era como el polo religioso, con lo que sería el polo cívico de la ciudad, ¿no? Que se ubicaba precisamente sobre esa colina capitolina, y que para este momento estaba en estas condiciones. Recuerdan que Carlos, en su clase de Miguel Ángel, nos contó la remodelación de este sector de la ciudad para la famosa entrada del rey, que se había armado todo como un recorrido, y entonces se le había pedido a Miguel Ángel precisamente que este lugar simbólico como representativo digamos, del sector cívico de la ciudad recuperara un poco su esplendor. Y Miguel Ángel lo que hace es como una especie de, no digo escenografía, pero de alguna manera reformula las fachadas de estos edificios preexistentes y transforma realmente este espacio en un verdadero lugar representativo, si se acuerdan, la Plaza del Campidoglio, con esa perspectiva, contraperspectiva que Carlos nos explicó, y que, bueno, es hoy una obra magnífica de la arquitectura, y sobre todo como espacio urbano. Y estos eran, digamos, los escenarios que en ese momento se encontraban, y que estos papas quieren empezar a revitalizar. La misma Basílica de San Pedro también tuvo sucesivas propuestas de ampliación, de remodelación por distintos arquitectos. Recuerdan que Carlos también nos contó la propuesta de Bramante, que proponía esta iglesia centralizada, ¿no? En una planta de cruz griega. Luego hubo otros arquitectos, Rafael, Sangalo, etcétera, que la transforman en una planta de cruz latina, etcétera, hasta que finalmente Miguel Ángel hace su propuesta, como vimos, y posteriormente, bueno, se desarrolla a el ejemplo que tenemos hoy. Pero básicamente lo que les quería decir es cómo la ciudad de a poquito, ¿sí?, va teniendo estas remodelaciones
que se van haciendo a lo largo de los siglos, pero que en este momento el pensamiento era precisamente unificar, ¿no?, este polo religioso con este polo cívico y fundamentalmente hacer todo lo necesario para repoblar la ciudad de Roma, ¿no? Para repoblar la ciudad de Roma, sobre todo en este sector, ¿sí?, que era el más difícil, el que tenía más dificultades desde el punto de vista de la salubridad y de la deshabitabilidad. Entonces, lo que se hace, entre otras cosas, es, por supuesto, si necesitamos que vuelva la gente a vivir, a poblar la ciudad de Roma, necesitamos dotarla de infraestructura, ¿no? Y también incorporar la obra, ¿sí?, de toda la arquitectura que se había desarrollado, la arquitectura de la antigüedad, que todavía persistía, ¿sí? Estaba en ruinas, pero había que rehabilitarla. Tanto las murallas, los acueductos, como acá en esta maqueta de reconstrucción de la ciudad de Roma, vemos, ¿no?, el Teatro Marcello, las murallas, los edificios significativos, que acá también se marcan en este mapa, que permanecían todavía ahí, en decadencia, en ruinas, pero que eran muy importantes para la tradición romana. Así como les mostré la película de hoy, de la Roma de hoy, para entender toda esta situación, tenemos que recurrir a todos los medios que tengamos, en este caso una maqueta de reconstrucción, pero también hay documentos muy valiosos que nos quedan de la antigüedad, como estos grabados, ¿no? Fíjense, del año 1413, que está incorporando de alguna manera cuál era la imagen de la Roma en ese momento, en 1413, ¿no? Fíjense, hay objetos arquitectónicos sin una estructuración aparente. Vemos una columna trajana de la época del Imperio, hay acueductos, vemos fuentes, pedazos de muralla, iglesias, ¿no? Como todos objetos de alguna manera desarticulados en el territorio. Pero hay otro grabado posterior, fíjense, del año 1588, que nos empieza, fíjense, ¿no?, a mostrar apenas 3 años después de iniciado el plan de Sixto V, habíamos dicho que era 1585 cuando se inicia el plan del Papa, este otro grabado que ya nos empieza a expresar la idea del plan, ¿no? Y cómo estos edificios que se encontraban de alguna manera desarticulados se empiezan a unificar, ¿sí?, estos edificios que todavía permanecían en pie, aunque con cierto grado de deterioro, ¿cierto? Y también me gusta incluir a otro artista, pero ya del siglo XX, que es Paul Klee. Paul Klee va a hacer unos estudios abstractos, unas representaciones abstractas, que me parece que se articulan de manera muy clara, ¿no?, de cómo se encontraba la ciudad de Roma previa al plan de Sixto V y cómo se expresa conceptualmente a través de este gráfico, ¿no? Prácticamente es la síntesis conceptual de lo que significa el trazado de Sixto V desde el punto de vista urbano, ¿no? En definitiva, son vías rectas que enlazan lugares sagrados o consagrados, ¿no?, de la ciudad. Conceptualmente es eso. Y además, sabemos que el plan no era solamente un plan urbano, sino que además, decíamos, iba a unir estos lugares sagrados, porque lo que se proponía desde el punto de vista religioso era generar estas vías rectas que comuniquen de manera clara a los peregrinos, ¿sí?, a los fieles, que pudieran recorrer las 7 iglesias de Roma y de esa manera lograr las indulgencias, ¿no? Para esto, esos edificios sagrados tenían que poder ser fácilmente identificados y reconocibles, es decir, había un componente religioso muy importante de este plan, ¿no?, que también lo vamos a ver reflejado obviamente en el plan, que fue fundamentalmente el objetivo que tenía, ¿no?, transformar a la ciudad de Roma, de nuevo recuperar ese valor como capital de la cristiandad. Y siguiendo con estos grabados tan interesantes, vamos a ver cómo
en esta imagen se expresa, ¿no? Cómo era esa situación de peregrinación previa a esta implementación del plan de Sixto V, ¿no? Acá, para referirnos, acá tenemos el río Tíber, o sea, acá tenemos la imagen girada, esto es San Pedro, las iglesias, ¿no? Y los peregrinos ahí tratando de lograr esta indulgencia a partir de esta peregrinación. Vamos a trasladarnos también a esta imagen. Sí. ¿Cuál era esa imagen? ¿De quién era? Esta imagen es un grabado, no tengo acá el autor, la pueden encontrar precisamente en este libro de Edmund Bacon, el que enunció el principio del segundo hombre. Es un teórico, como les decía, británico, que tiene un libro fantástico, que lo tienen en la bibliografía, y que traduce estos grabados de manera conceptual a partir de estos esquemas que los vamos a ver varias veces en esta clase. Porque él, Edmund Bacon, hace estos grabados incorporando un código de color que me parece muy, muy claro, ¿no? El impacto de las ideas de Sixto V en la ciudad de Roma, nuevamente el río Tíber, el registro del perímetro de las murallas. Él va a mostrar en estos croquis, digamos, en amarillo lo que significa el trazado de Sixto V, esta apertura de calles. Va a marcar en rojo las obras preexistentes, ¿sí?, que se encontraban en la ciudad previa. Va a marcar en negro las obras, no el trazado, las obras realizadas durante el plan de Sixto V, y va a ubicar en azul las obras posteriores, ¿sí?, ya en el marco del siglo XVII, correspondiente al barroco. De manera que, si tuviéramos que sintetizarlo, y para entenderlo un poquito más, vamos a ver que fundamentalmente el plan de Sixto V lo que va a hacer es integrar, ¿sí?, algunas obras, algunos trazados que ya, como ustedes leyeron en el texto de Gideon, de manera puntual fueron haciendo algunos papas, fundamentalmente integrando con este eje noroeste-sureste. Recuerden que siempre este mapa está ubicado con el norte hacia arriba. Integrar este eje noroeste-sureste con este otro eje, que sería de oeste a este, de suroeste a noreste, integrando la Puerta Pía, que precisamente era una puerta que también en el marco de esta intervención que le piden a Miguel Ángel para la llegada del rey, junto con el Campidoglio, le piden que haga una remodelación de una de las puertas de la muralla de la ciudad de Roma, que es la Puerta Pía, y que es el eje transversal que precisamente va a generar esta ampliación, ¿no?, esta integración del territorio, ¿sí?, a través de esta cruz. Vamos a mencionar varias veces esta Strada Pía, que tiene este nombre precisamente porque conecta con la Puerta Pía, ¿sí?, y la Strada Felice, que es la gran vía que recorre de noroeste a sureste la ciudad, atraviesa, mejor dicho, la ciudad de Roma, ¿sí? Este va a ser como el eje principal sobre el cual se monta toda la intervención de Sixto V, y que va a integrar este tridente que, como les decía, alguno de los papas anteriores ya había comenzado, y algunas otras vías parciales, ¿sí? Este es el plan que busca esta expansión y conquista de ese territorio deshabitado. En este marco vamos a hacer foco. ¿Se ubican más o menos con el mapa, entonces, en términos generales? Porque los mapas que ustedes están usando del Gideon, que es fantástica esa abstracción que hace Gideon, es un mapa que también es conceptual y que a veces ustedes utilizan como si fuera un mapa real. Y hay cosas como que están fuera de escala, entonces yo prefiero manejarme con un mapa que, si bien sea conceptual, esté más en relación con las dimensiones reales del territorio. Si ustedes comparan este mapa con el que la mayoría de ustedes usó para analizar, que es el que aparece en el Gideon, primero que lo encuentran girado, y después que las cosas están como más mezcladas. Si ustedes quieren remitirse al plano real, es más dificultoso. Bueno,
¿Se ubican entonces en el mapa en términos generales? Porque vamos a ir de recorrida ahora. Entonces, como toda recorrida, necesitamos un planito que nos guíe. ¿Sí? ¿Se ubican? Sí, sí. Sí. No los veo, pero espero que sí. Bueno, para este recorrido vamos a hacer foco en una de las iglesias más representativas, más recordadas por la tradición romana, que es Santa María Mayor, ¿sí? Es la más representativa de la tradición religiosa romana, obviamente después de San Pedro, ¿no es cierto? Y esta iglesia, fíjense, Santa María Mayor, obviamente se ubica, no es casual que la Strada Felice atraviese, ¿no? Incorpore a uno de los puntos más importantes de la tradición religiosa. Y fíjense, dentro de esta serie de grabados, cómo, esta es la iglesia de Santa María Mayor, cómo se ve acá la expresión de este peregrinaje que se hacía a la iglesia, previo y posterior al plan de Sixto V. Acá vemos la iglesia de Santa María Mayor, y acá la vemos, acá nuevamente el mapa girado, esta sería la Strada Felice, ¿sí? La noroeste-sureste, y esta otra sería la Strada Pía, que termina, no se llega a ver muy bien acá, pero si yo les agrandara un poquito, ahí se llega a ver la muralla, la puerta de la muralla de Miguel Ángel, ¿no? Entonces, fíjense la diferencia, ¿no?, de esta situación previa y posterior al trazado del plan de Sixto V, ¿no? Acá vemos nuevamente la iglesia, cuando empieza a incorporarse uno de los obeliscos, ¿no? Vamos a hacer foco, acá nuevamente el mapa está ordenado como en el principio, vamos a hacer foco, y nuevamente fíjense qué valioso, ¿no? Les recomiendo este libro de Bacon porque tiene la mayoría de las plazas, y ustedes pueden ver claramente cómo lo rojo era lo que preexistía de la iglesia de Santa María Mayor, lo azul corresponde a lo que luego, posteriormente, se va a desarrollar en el barroco, que va a ser lo que ustedes están trabajando como definición de plaza, y simplemente lo que hace durante, por supuesto lo amarillo es del trazado de la vía, lo que se hace realmente en la época de Sixto V es lo negro, que es una de las torres, ¿sí?, y el obelisco. Y una pequeña remodelación ahí del ábside. Eso es lo único que se hace en esos 5 años, ¿no? Pero fíjense cómo se incorpora, ¿sí?, un espacio frente a la iglesia, siempre, ¿no? Se incorpora este espacio con el obelisco. Y fíjense que se traslada, ¿no?, esa situación, esta sería una imagen de la peregrinación que les decía previa al plan de Sixto V, y ahora les voy a mostrar una imagen posterior. ¿Qué diferencia encuentran entre ambas imágenes? Vemos las iglesias en los dos casos, vemos las murallas representadas en los dos casos, vemos el río Tíber expresado en los dos casos. ¿Qué diferencia hay? Antes y después de Sixto V. Los obeliscos en un espacio anterior con una plaza. No escucho nada. ¿Alguien me traduce? ¿Pueden ser los espacios que son más amplios? Bueno, hay espacios. La otra alumna dijo las plazas, los espacios de las plazas, dijo. Y los obeliscos. Obviamente. Muy bien. Los obeliscos, ¿no? Claramente. Y esos obeliscos tienen varias funciones. Fundamentalmente van a tener un carácter simbólico, porque además de generar estas grandes vías que conectan los edificios religiosos, además de proveer infraestructura para poder desarrollar la habitabilidad del territorio, esta peregrinación tenía un carácter simbólico, ¿sí? ¿Por qué? Porque se necesitaba señalar esos edificios religiosos en un espacio tan vasto como era la ciudad de Roma.
¿no? Y para señalarlos, lo que se hizo fue trasladar, recuperar los edificios, ¿recuerdan el famoso obelisco de Nerón, ¿no? Y se hizo una gran obra de desarrollo tecnológico para el traslado de estos obeliscos, para poder ser ubicados frente a estos edificios religiosos. Había toda una serie de recursos, ¿sí?, tecnológicos para permitir el traslado de estos obeliscos que, además de ser elementos que iban a señalar la ubicación, al estar ubicados frente a los edificios religiosos, se le incorpora una cruz. Es decir, acá la iglesia conquista además hasta la imagen del obelisco, que no era una imagen religiosa hasta ese momento. Entonces, incorporándole una cruz, se transforma en un símbolo religioso también. Les decía, fíjense lo que significaba este castillo, que así se llama, la construcción de todo este andamiaje, que permitía, tirando de caballos con sogas, hay todo un texto que describe esta operación interesantísima, lo que significó, ¿no?, desde el punto de vista tecnológico, el traslado de todos estos edificios, de todos estos obeliscos frente a los edificios. Fíjense, acá vemos una imagen de San Pedro, que todavía está en proceso de reconstrucción. Si prestan atención, a ver si puedo hacer un zoom ahí, se ven, ¿no?, ahí las bases del tambor, de lo que va a ser la cúpula de Miguel Ángel, ¿no?, todavía sin terminar, ¿no? Y lo que significó todo este complejo traslado y toda la gente peregrinando a San Pedro, ¿no? Y fíjense qué diferencia, una vez que se traslada, con toda esa complejidad tecnológica, el obelisco frente al espacio de la Basílica de San Pedro, ¿no? Cómo se establece primero todo este espacio liberado, como ustedes habían interpretado, frente a la basílica, todo un espacio despejado, y además la ubicación de este elemento vertical que organiza el espacio, ¿no? Este elemento vertical que organiza este espacio, y con el carácter simbólico, como decíamos, señalado a través de estos edificios. Y una vez más vamos a recurrir a Paul Klee, ¿sí?, para que nos exprese gráficamente estas dos imágenes, ¿no? Lo que significaba el espacio confuso con todos los peregrinos, ¿no?, intentando arribar a la Basílica de San Pedro, y cómo un elemento vertical, ¿sí?, cómo sintetiza conceptualmente esta operación proyectual dada, ¿sí?, desde una situación muy caótica, esta situación urbana, cómo cambia espacialmente esa situación urbana caótica a partir de estos obeliscos que rematan en la cruz y que organizan espacialmente, ¿no?, ya que por su altura son reconocibles a distancia, cómo concentra y dirigen la visual, ¿sí?, y cómo también le da carácter a este espacio a partir de ser señalado de esta manera, ¿no? A mí me parece muy interesante toda esta operación espacial, arquitectónica y urbana, ¿no? A partir, fíjense, de un espacio y un elemento que lo señala. Como aprendizaje en general, estoy hablando de urbanismo, no estoy hablando solamente de la ciudad de Roma, como un elemento ubicado de esa manera tiene toda esta cantidad de aportes, ¿no?, a nivel urbano. Y entonces, de esta manera, así como esta misma operación que se realiza con el traslado del obelisco de Nerón al espacio frente a la Basílica de San Pedro, de la misma manera, ¿sí?, se va a trasladar a otros espacios, ¿sí?, significativos frente a lugares urbanos, muchas veces preexistentes. Ustedes este espacio lo conocen, en la Piazza Navona, que también recupera un espacio previo, preexistente, de la antigua Roma, ¿sí?, en donde el carácter espacial era claramente direccionado, ¿no?, ya por su forma, la espacialidad era direccional, muy acentuada, y cómo se combina, ¿no?, con la verticalidad del obelisco, que
y que posteriormente, lo vamos a ver en el segundo cuatrimestre, también se va a entrar en vínculo con una iglesia que se va a desarrollar, que es la iglesia que se ubica precisamente enfrente, en el centro de esta plaza. Y así, este punto de referencia se va a ubicar en otros lugares de la ciudad, no necesariamente siempre en lugares vinculados con un tema religioso, pero sí definitivamente va a estar articulándose como un sistema, ¿no?, a lo largo de toda la ciudad de Roma. Más allá de este carácter, decíamos, religioso y simbólico, también el Plan de Roma cumplía, como les decía, necesitaba cumplir con cuestiones de infraestructura, ¿no? Porque además de la cuestión religiosa y la idea de repoblar la ciudad, para eso era necesario proveer de agua al resto del territorio, ¿no?, si lo que se pretendía era repoblar. Entonces se van a realizar toda una serie de obras de infraestructura, entre las cuales también se recuperan estos acueductos de la antigüedad, se los vuelve a poner en funcionamiento para poder dotar, ¿sí?, a todo el resto del territorio de agua y de esa manera permitir transformar lugares insalubres en lugares posibles de ser habitados. Y es así como la ciudad empieza a incorporar, ¿sí?, fuentes en puntos estratégicos de la ciudad. Obviamente una de las primeras es la Aqua Felice, ¿no? Aqua Felice porque obviamente se ubica sobre la Strada Felice, ¿sí? Felice se llama porque, como les decía el Papa, se llamaba Félix de Pieretti, entonces la Strada se llama Strada Felice, Aqua Felice, todo por el nombre del Papa, ¿no? Y estas fuentes no solamente eran para proveer de agua, sino que además también muchas veces servían como puntos de acceso para, como bebedero de animales, no solamente de personas, sino de animales, y es así que se ubican a los costados y a la altura necesaria como para que los animales pudieran también abastecerse de agua en estos puntos de la ciudad. Y por supuesto, se empiezan a desarrollar, como les decía, en puntos clave de la ciudad. Esta me imagino que la conocen todos, es la Fontana de Trevi. Originalmente era un reservorio de agua, esta gran fuente, para el lavado de lanas, que era una industria que se desarrollaba también en la ciudad para proveer, ¿sí?, económicamente de trabajo. Entonces era un gran reservorio donde se realizaba acá el lavado de lanas. Y luego, por supuesto, también estas servían, como les decía, para el abastecimiento de bebederos y de distintos lugares de la ciudad. Y todas estas fuentes empiezan a incorporar temas arquitectónicos, ¿no? Fíjense que esto simplemente es una medianera, diríamos, no hay un edificio detrás de esta fachada. Es simplemente el fondo de esta fuente, que se trata precisamente como una fachada de un edificio que nosotros tranquilamente podríamos ponernos a analizar, pero no es este el momento, ¿no? Entonces, así les decía, la ciudad se empieza a incorporar fuentes, y estas fuentes también definen espacios urbanos, ¿no? Esta es una de las fuentes de la Piazza Navona. Esta es otra fuente que también se va a ubicar, por supuesto, a los pies y en relación con un edificio religioso. Esta fuente la diseñó el padre de uno de los arquitectos que vamos a analizar en el segundo cuatrimestre, que es Bernini. El padre de Bernini es el que diseña esta plaza. Y fíjense, esta foto me gusta porque tenemos que prestar atención a la cuestión topográfica de la ciudad, ¿no?, que les decía. Fíjense la diferencia de altura que hay entre este punto donde se ubica el edificio religioso y el resto de la ciudad, mucho más abajo, ¿no? Y fíjense cómo la arquitectura empieza a diseñar cada detalle de todas estas plazas, de estos espacios urbanos que se dejan frente a los edificios religiosos. Cada uno de ustedes tendrá que entonces empezar a diseñar todas estas cuestiones, estas barandas, estas escalinatas, estas barandas, etcétera, que son las que han definido con posterioridad estos espacios urbanos, ¿sí? Pero para hacer un nuevo recorrido, nuevamente, esta vez vamos a tomar como referencia la iglesia de la Trinidad del Monte, que es esta iglesia que se ubica aquí arriba, ¿sí? Tengan en cuenta
en un lugar alto de la ciudad de Roma. Y ahí la vamos a ubicar en nuestro mapa de referencia. Habíamos visto Santa María Mayor, ¿sí? Ahora vamos a ubicar la iglesia de la Trinidad del Monte y vamos a retomar nuestro recorrido que estábamos haciendo sobre esta vía que era la Strada Felice. Recuerdan que habíamos visto Santa María Mayor. Ahora vamos a hacer un recorrido de aquí para allá, justamente partiendo del cruce de estas dos grandes avenidas, la Strada Pia y la Strada Felice, que provocan un cruce en la ciudad de Roma muy importante y que vamos a analizar particularmente en el segundo cuatrimestre, porque en este cruce de calles, como no había la posibilidad de generar una plaza, ¿sí?, lo que se hizo fue generar una fuente en cada una de las esquinas de ese cruce de calles tan importante. De ahí que ese cruce precisamente se va a llamar el cruce de las cuatro esquinas, de las cuatro fuentes, ¿sí? Retengan este dato para el segundo cuatrimestre, porque desde esa esquina, que acá, donde ven en celeste, se va a desarrollar una iglesia muy importante que vamos a analizar el segundo cuatrimestre, precisamente recibe el nombre de la iglesia de San Carlos de las Cuatro Fuentes, porque se ubica en una esquina donde hay una fuente en cada esquina. De manera que ahora, partiendo de ese cruce de esquinas, vamos a ir hacia la iglesia de la Trinidad del Monte. Vamos a hacer este recorrido a través, obviamente, de grabados, ¿sí? Partimos entonces, les decía, de este cruce. Esta es una de las fuentes que se provoca en ese cruce, y vamos a mirar hacia allá abajo, y hacia allá abajo vemos la iglesia de la Trinidad del Monte, que recuerdan, en la imagen anterior la habíamos visto que estaba arriba. ¿Me siguen o se perdieron ya? ¿Sí? Sí. Bueno, y si vemos, si partimos para allá abajo, fíjense con qué escenario nos encontramos. Vemos que hay una plaza que todavía no está consolidada, que era lo que les mostraba en el mapa con los distintos colores. Lo único que vemos es la fuente en un espacio totalmente desarticulado todavía, un desnivel que todavía no está consolidado con escalera, ¿sí? Entonces, vemos cómo esto es lo que hace el plan, ¿no? Planta elementos urbanos, como en este caso una fuente y el obelisco frente a la iglesia, y este espacio que todavía no está articulado, pero está previsto frente a estos edificios religiosos. Y este es el escenario que piensa, que se imagina y que consolida Sixto V. Es muy interesante verlo a través de estos grabados, como no había nada más que la fuente, la iglesia y el obelisco, ¿no? De la misma manera, este mismo recorrido lo vamos a seguir, ¿sí? Recién veíamos esto desde acá, ¿sí? Y ahora lo que vamos a hacer es, desde la Plaza España, vamos a mirar hacia la Piazza del Popolo. Entonces, desde la Piazza España y toda esta situación desarticulada, vamos a mirar hacia allá al fondo, que de nuevo no se ve demasiado en el grabado, a ver si les puedo hacer un zoom, y allí atrás, Piazza del Popolo. ¿Qué es esto? ¿No? Una piazza articulada. Nuevamente el mapita de Bacon nos muestra, ¿no? Lo previo era esta iglesia, ¿sí? Lo que hace la cuestión preexistente, estaba la muralla, ya estamos en el borde de la ciudad, ¿no? La muralla aquí, la muralla acá dibujada de rojo, esta iglesia, ¿sí? El trazado de Sixto V que integra estas vías, ¿no? Y lo que realiza Sixto V acá, lo único que está en negro es el obelisco. Es el obelisco. Todo este diseño de plaza, junto con estas dos iglesias casi gemelas, es posterior. Esto se va a desarrollar durante el barroco. Entonces, nuevamente, ¿no? ¿Cómo se genera ciudad a partir de definir estos espacios abiertos, prever estos espacios abiertos, que luego, ¿sí?,
fíjense, ¿no? Acá está el edificio, el obelisco, acá todavía la plaza no está definida, están las dos iglesias, pero la plaza todavía no está definida. Eso que ustedes tienen que analizar para el trabajo práctico, todavía no estaba definido en el momento que se piensa el plan de Sixto V, ¿no? Plan que luego sí, durante el barroco, se va a desarrollar y va a adquirir las características que hoy la plaza tiene y que hoy conocemos, ¿sí? Para terminar con el plan de Sixto V, no quiero dejar de lado otra de las búsquedas que tenía contemplado el plan, que era la cuestión social. Hablamos de lo religioso, de lo simbólico, de la cuestión de infraestructura, ¿sí? Pero también tenía una cuestión social y económica, de cómo se iba a sustentar esa ciudad que debía conquistar el territorio y repoblarse. Y es así como, utilizando edificios preexistentes, en este caso el Coliseo, se había pensado instalar aquí una fábrica lanera, una industria lanera, aprovechando ese gran espacio del Coliseo, y debajo de las tribunas reformularlo como vivienda social, de alguna manera, para los trabajadores de esa fábrica lanera. Entonces, fíjense cómo el plan era completo, cómo ese pensamiento, ¿no? A mí me sigue sorprendiendo esa visión de este Papa tan integral y tan de avanzada, ¿no? Que contemplaba todas estas cuestiones. Y cómo el desafío de implementar eso en una ciudad que, de nuevo, ¿no?, tenía todas estas complicaciones a nivel topográfico. No se olviden que estas grandes vías que nosotros les estamos diciendo, para que se ubiquen, acá está Santa María Mayor, San Pedro andaría por acá abajo y el río por aquí abajo, esta es la Strada Felice en este sentido, y aquí la Strada Pía, ¿no? Cómo estas vías, que además eran enormes porque cada una de estas vías incorporaba el ancho de 5 carros, ¿no? También la destreza tecnológica de abrir esas colinas, y cómo también esa apertura de vías rectas en este contexto urbano, en este contexto topográfico, también le agregaría una riqueza visual a ese recorrido, ¿no?, con esas colinas, que realmente fue como un plan muy ambicioso, que, como les decía y veíamos en el video del comienzo, perdura al día de hoy. Ese pensamiento que solo se estableció en esos primeros 5 años, ¿sí?, permanece aún hoy. La Strada Felice se abrió en el primer año del plan. Es realmente una empresa súper ambiciosa que se pudo llevar a cabo. Entonces, qué importante cuando hay una voluntad y se tiene claro el objetivo, ¿no?, o cómo esto se puede llevar a cabo. Entonces, trasladamos nuevamente esto que veíamos conceptualmente, ¿no?, cómo esta cuestión de apertura de vías, generar espacio de interés frente a los edificios, espacios abiertos frente a los edificios paradigmáticos, ¿no? Las vías, los espacios abiertos, y cómo esas vías abiertas que identifican y que unen espacios abiertos, además se identifican con estos elementos verticales, acá mostrados en puntitos rojos, ¿sí?, que son esos obeliscos como punto de referencia frente a monumentos de valor significativo. Entonces, qué interesante cómo genera estos espacios, tanto desde lo macro, ¿no?, de la ciudad en total, como desde lo micro, ¿no?, en el espacio puntual frente a cada iglesia, ¿no?, con los edificios, con los elementos de referencia. Y para terminar, les traigo este mapa que mencionaba Mariana en alguno de los grupos la vez pasada. Este plano lo hizo Noli, no sé si alguno de ustedes lo conoce, se hizo durante el siglo XVIII. Y este plan lo que está haciendo es relevar la ciudad de Roma, por supuesto, al momento del siglo XVIII, pero lo traigo porque me parece muy interesante, lo vamos a usar también en el segundo cuatrimestre, porque nos da muchísima información. Este plan nos habla no solamente del trazado, es decir, del trazado de las calles, sino también del tejido. El tejido que es
digamos, la densidad en altura de ese trazado, ¿no? Y lo que más tiene de interesante es que él lo que va a reproducir en este mapa, que tiene además información topográfica, información programática incluso, lo que tiene es que lo que vemos en blanco son los espacios públicos a nivel peatonal. Él va a pintar en negro lo construido, pero va a pintar en blanco lo que es el espacio público a nivel peatonal. Y ese pensamiento de Noli, de reproducir en un mapa las plantas bajas, por decirlo de alguna manera, nos muestra la condición permeable que tiene la ciudad de Roma aún hoy, ¿sí? Y si nosotros trasladáramos nuestro famoso plan de Sixto V de unificar el polo religioso con el polo cívico, ¿sí? Y las distintas instancias, y los distintos polos de interés y los tejidos, viéndolo, como les decía, en escala real del mapa, y hacemos foco en alguno de estos pedazos del mapa, fíjense lo que es, por ejemplo, acá tenemos el Panteón. En cualquier mapa, todo esto se pintaría en negro, porque en realidad es un edificio construido. Pero al dejarlo en blanco, acá lo que vemos es cómo la ciudad de Roma tiene una enorme cantidad de espacios públicos y nos muestra toda esta permeabilidad que es muy interesante como pensamiento urbano. Todos estos datos se los doy no solamente para este plan de Sixto V, para que lo entiendan ustedes desde el punto de vista urbano, ¿no? Qué interesante es la condición de la ciudad de Roma, que tiene esta situación pública a nivel de planta baja. Y tan interesante es esta condición que justamente muchos años después, en el siglo XX, el estudio combinado entre Venturi y Scott Brown, su mujer, van a tomar el plano de Noli y lo van a replicar para hacer el estudio del Strip de Las Vegas. En su famoso libro Aprendiendo de Las Vegas, que lo van a ustedes analizar en Historia 3, en el posmodernismo, cómo toman este concepto y hacen el mismo estudio en la ciudad de Las Vegas, ¿no? Precisamente estudiando la condición del espacio público de una ciudad como Las Vegas. Entonces, siempre yo trato de hacerles esta relación de lo que es la arquitectura de la historia, ¿no? En este caso, la condición urbana de la historia, y cómo nos sirve para reformularla y pensar las ciudades hoy. Más hoy pensando cómo en el siglo XXI, de pronto aparecen ciudades en Asia, ¿no? Sin preexistencias, y cómo uno puede imaginarse y cómo uno puede pensar situaciones urbanas que contemplen, como el plan que Sixto V contempló en su momento, todas las condiciones que tiene que cumplir o que debiera responder una ciudad cuando se piensa a futuro. Y en este sentido, y ahora sí, para terminar, se los juro, vamos a retomar eso con lo que empezamos, que era el principio del segundo hombre, ¿no? Ese principio que expresaba que toda obra realmente grandiosa, ¿no? Llevaba dentro de sí la fuerza de generar y de influenciar el desarrollo. Y este pensamiento, frente a operar sobre un contexto preexistente que todos nosotros como arquitectos no debemos jamás olvidar, ¿no? Y pensar, bueno, ¿cómo vamos a operar frente a ese contexto histórico, sobre todo en un lugar tan importante, con tanta historia como en este caso fue las ciudades italianas en general, ¿no? Y esta cuestión de cómo San Galo decidió y pasó a la historia, ¿no? Por tomar esa decisión de priorizar, en este caso, el espacio urbano, frente a destacar su propia obra arquitectónica. Y en ese sentido, y vinculándolo con lo que estamos hablando de ciudad, en relación al plan de Sixto V, a mí me parece, y quisiera dejarles a ustedes, para cerrar esta clase, algunas reflexiones, ¿no?
En general, para que nos hagamos hoy en el siglo XXI, ¿cuántos de nuestros arquitectos actuales, contemporáneos, no han sido Zangalo por querer ser Brunelleschi? Es decir, no han priorizado aquella obra previa para destacarse a sí mismos, sino poner en valor aquella obra grandiosa que había sido la de Brunelleschi, ¿no? Hoy, en el siglo XXI, ¿cuántos de nuestros arquitectos han dejado la puerta abierta en sus proyectos a lo urbano? ¿Cuántos han contemplado al momento de pensar su arquitectura el impacto urbano que esa obra iba a tener? ¿No? Estamos hablando de hoy. Estaría bueno que también nos preguntemos cuántos de esos edificios construidos por los arquitectos de la actualidad tienen la calidad y el carisma suficiente para, como en el caso de Brunelleschi, fascinar e infundir respeto para siempre en su alrededor, ¿no? Y por último, preguntarnos ¿cuándo entenderemos que el único proyecto de arquitectura que realmente vale la pena, aunque lleve siglos en culminarse, es la ciudad, ¿no? Y que debemos pensar en eso, aunque no lo podamos ver nosotros ni siquiera en el transcurso de toda nuestra vida, pero no debemos dejarlo de lado. Porque en definitiva, y esto es lo que me interesa que les quede como concepto, precisamente va a ser el segundo hombre el que determine si esa creación del primero será llevada adelante o va a ser destruida, ¿no? Y eso es lo que deberíamos reflexionar, sobre todo en la contemporaneidad. Y con este concepto en mente, me gustaría que nos preguntemos qué impacto va a tener el plan de Sixto V en la generación de la arquitectura romana del siglo XVII, ¿no? Y en ese sentido, preguntarnos si existirán segundos hombres que pongan en valor el plan de Sixto V en los años siguientes, ¿no? Pero bueno, esa respuesta va a quedar para el segundo cuatrimestre. En este sentido, esta clase lo que pretendía era dejarles más o menos visto el escenario que nos va a dejar preparada la ciudad para que precisamente lo profundicemos en el segundo cuatrimestre, ¿no? Así que les dejo esa inquietud y aquí terminamos con la clase. Silvia, una maravilla esta teórica. La verdad que lo que nos has enseñado a todos y buscando los paralelismos y otras obras, la actualidad y Bacon y un montón de nuevas, la verdad que me pareció, yo hace mucho no escuchaba una teórica tuya de Sixto V, pero me dejaste con la boca abierta. Bueno, vea, la idea es que a ver, los chicos, vos ya todos saben que sos mi amiga. No, buenísimo esto de lo que dejó este hombre, que después hasta sirvió para el plan de Baron Haussmann en Francia. Bueno, spoiler alert. Bueno, para toda Europa, ¿no? Como fue el puntapié inicial para la urbanización de toda Europa. A mí me parece importante, y esto me gustaría escucharlos a los chicos, esto, ¿no? Entender que cuando, esto que decía en algún momento, ¿no? Que cuando se tiene en claro el objetivo y se piensa a futuro, algo, fíjense lo que hizo, yo se los voy a repetir muchísimas veces, ¿no? En 5 años se hizo la ciudad de Roma, o sea, se pensó la ciudad de Roma. Está bien, tenía una preexistencia, tenía edificios fantásticos, heredados de la antigüedad, pero ese video que les mostré al principio, esa maravilla de ciudad que es Roma, en gran parte la vemos así gracias a Sixto V y a Domenico Fontana, que fue el que, digamos, el que como arquitecto por ahí no era tan virtuoso, pero sí en llevar a cabo esas ideas de Sixto V. Y me parece que es un aprendizaje enorme para cualquier pensamiento urbano.
como les decía, a pensarlo desde hoy, ¿no? ¿Qué cosas, obviamente, hoy por ahí no pondremos obeliscos con una cruz arriba, pero este concepto de pensar un espacio previo a un edificio significativo, no necesariamente religioso, ¿no? Puede ser un espacio institucional, y poner un elemento que lo identifique, sobre todo en una ciudad como Roma, que al tener colinas era importante que tuviera un elemento vertical. Tal vez nosotros, acostumbrados a nuestras ciudades con un horizonte muy plano, ¿no? No nos parezca tan importante la necesidad de estos elementos verticales que pudieran ser vistos a la distancia, pero en una ciudad con colinas como Roma sí lo era, ¿no? Y esas plazas, en una ciudad tan abigarrada como es una ciudad colonial, también era importante despejar, abrir espacios frente a edificios significativos. De nuevo, nosotros con nuestro concepto de leyes de Indias, que lo vamos a ver hacia fin de año, tenemos muy incorporado el concepto de plaza, pero tenemos que posicionarnos, por eso les mostraba esas imágenes, esos grabados previos, en una ciudad abigarrada, como puede ser una ciudad colonial, el abrir una plaza era un pensamiento adelantado, ¿no? El poder tomar distancia del edificio y verlo a la distancia, no era común. Entonces, no sé, bueno, me voy a tomar un té que debe estar frío ya. Así que hablen ustedes. Me pareció muy interesante también cómo en esta teórica se sintetizó bastante y se integraron mucho como los conceptos, como que en la lectura a mí me pasaba que también todos estos conceptos los tenía, pero ahora como que todo pareciera como más integrado, como que todo fue pensado desde lo vertical con lo horizontal y tipo como que todos los ejes estos de los que hablaste estaban pensados, y eso me pareció muy interesante también, como que me ayudó a integrar más todo. Gracias Marina, porque yo quiero destacar esto, que creo que ya lo dije la vez pasada, la importancia que tiene que al momento de escuchar una teórica ustedes estén en tema, porque estoy segura, Marina, que si vos no hubieras leído el Gideon o no hubieras leído nada de la investigación o no hayas investigado los mapas, no te caía igual esta teórica, la ficha no te iba a caer. Por ahí entendías en general, una cosa general, bueno, habló de plazas, habló de esto, pero esa articulación que se provocó en vos es lo que nosotros buscamos que les pase, y por eso insistimos tanto en que lean antes, que se profundice el tema antes de escuchar las clases teóricas. No es lo mismo. Y de hecho, perdón, sigo hablando a pesar de que quise, pero después me olvido. Nosotros vamos a empezar el segundo cuatrimestre con un tema muy grueso, muy importante y que nos va a llevar gran parte del segundo cuatrimestre, que es la arquitectura barroca. Parte de darles esta clase ahora y de tirarles algunas puntas ahora y que hagan este trabajo práctico de plazas barrocas ahora, tiene que ver que cuando escuchen la teórica, como no les vamos a poder dar la bibliografía o antes, porque va a ser el primer día de clase del segundo cuatrimestre, que ustedes investiguen, porque los conceptos que se van a dar van a ser cruciales para el desarrollo de toda la primera mitad del segundo cuatrimestre. Entonces, me gustaría que esa teórica les cayera en algún lugar también fértil, como le pasó a Marina ahora. Bueno, sigo tomando mi té. Preguntas, chicos, vamos, anímense. ¿Les quedó alguna duda, chicos, sobre el plan de Sixto V? Bueno, si les parece, entonces, si no hay ninguna duda, en la presencialidad se armaban unos debates divinos con esto, ¿te acordás, Mariana? Si les parece, entonces, si no hay ninguna duda, o hay algún tímido por ahí, sí. María Carolina de la otra sala dice que, bueno, que fue muy clara tu teórica, quedó muy claro lo que dijiste. Bueno, gracias. Gracias a la sala 2. Hay un tema que es impresionante, que lo comento yo, pero viene de los chicos también seguro,
para poder trasladar esos famosos obeliscos que estaban parramados por la ciudad, caídos. Bea, perdona, ¿vos tenés las 2 horas abiertas? Porque hace eco. No. No, se escucha bien. Puede ser, a ver. Ah, bueno. Ok, perdón. No, sí, yo también escucho un poco de eco. Ahí se escucha mejor. Dale, seguí. Pero hablando más lento, por ahí se entiende más. Ahí está perfecto. Es estas maquinarias que vos mostraste con los grabados, fabulosas, que parecen egipcias más que desde la Roma. Impresionante cómo levantaban esos obeliscos, primero trasladaban esos obeliscos a los, como hitos, a los nodos, estos decididos ya previamente por Sixto V y Domenico Fontana, a dónde trasladarlos, y después la maquinaria impresionante para realmente hacer el trabajo físicamente con la cantidad de hombres y caballos, todo unas impresionantes máquinas, digamos, estructuras de madera para poder poner cada uno de estos obeliscos donde se pretendía. Porque ese era, el punto es como haber sembrado la ciudad de Roma con estos obeliscos para dejar abierta la puerta a todo lo que después aparecía. Fue como una siembra, ¿no? Decir, bueno, acá esto, acá abrimos acá. Eran las estradas, las calles, las vías y los puntos. Sí, yo creo que antes de los puntos, la apertura del espacio para la plaza, ¿no? Sí. Y en esa apertura ser señalada por los puntos. Sí, cuando hoy en día uno trata de percibir en Roma las colinas, es muy difícil, porque realmente no, salvo algunas colinas, como la de Trinidad del Monte, que no sé cuál es la colina, o como la de el Campidoglio, es difícil, de tanto que se ha abierto, digamos, no se ven se atraviesan esas colinas, pero no se ven grandes elevaciones laterales, se ven apenas subidas, zonas, partes muy, muy, muy bajas, o sea que se ha aplanado, por ejemplo, en Piazza Navona, en Piazza Navona y en Piazza España, cómo se ve todo plano, en el mismo lugar donde está Piazza del Popolo, que también se ve plano, y sin embargo había una bajada importante de uno de los montes. Entonces, sí, perdóname, veo un cachito. No, a mí lo que me parece sumamente interesante es la apertura de los acueductos, que ya venían de la época del Imperio y que bueno, después se comienzan a abrir nuevamente porque, o sea, también el principio de una ciudad activa es que haya agua, porque fundamental, claro. Porque bueno, vieron que todas las grandes ciudades están fundadas o al lado del mar o al lado de un río, porque el agua es el elemento vital para que uno pueda vivir. Entonces, imagínense una ciudad tan grande, sin agua, las pestes que debería haber en ese momento, y bueno, el tema de traer el agua a toda la ciudad, porque el agua se fue repartiendo de una manera, primero por lo que era la Strada Felice, que estaba el acueducto Felice, y de ahí se iban abriendo otros ramales. Eso dio la posibilidad a la ciudad de tener una mayor apertura, que la gente, más allá del tema de las peregrinaciones, se afianzara en la ciudad y creyera en la ciudad, y bueno, y el desarrollo, ¿no? Todo lo que trae una gran urbe que ya, o sea, que no son muchos años de diferencia. Imagínense que en plan fue a partir de 5 años y que veníamos de una ciudad medieval que era una basofia, era una cosa invivible a lo que es hoy en día. Imagínense el video ese que mostró al principio. Es una ciudad tan viva, que genera tanto a partir también de las obras de arte, porque las obras de arte también tenían su función.
que era de alguna manera enseñarle a la gente que no tenía acceso no sabía ni leer ni escribir, a una doctrina, que era la doctrina católica, pero más allá de eso, embellecía la ciudad y le daba como un confort, ¿no? A mí me parece que fue una cosa impresionante el plan de Sixto V. Pocas veces visto, no sé, en la historia de la humanidad. Sobre todo como plan integral, porque no coincido totalmente en lo que decís. La necesidad de la infraestructura es vital, porque uno puede tener un plan urbano, pero si se aleja de la realidad concreta es imposible. Piensen hoy lo que significa el agua para nosotros en cuanto a la pandemia, ¿no? El lavarnos las manos. El agua fue la que resolvió las grandes pandemias. Entonces, en ese sentido coincido. Y después, esto de un plan integral que se adecue a una preexistencia, ¿no? Porque Nico nos habló la vez pasada de estas ciudades ideales pensadas de manera integral, que muy pocas pudieron llevarse a cabo. Después nos habló de situaciones episódicas, ¿no? En distintas ciudades. Y realmente la ciudad de Roma me parece que conjuga lo mejor de todas las opciones, ¿no? Un plan integral que recupera esas situaciones episódicas, ¿no? Y que se piensa a futuro. O sea, me parece que es un gran aprendizaje. Por algo Gideon dice que es el primer urbanista moderno, Sixto V, ¿no? Y no es casual que Sixto V conocía muy bien, ustedes leyeron ahí en el texto, Sixto V, digamos, no es que la varita mágica en los 5 años. Él, durante todos sus estudios, desde muy chico, él amaba la ciudad de Roma, la conocía a la perfección, conocía cuáles eran sus problemas, y es por eso que pudo operar de manera tan precisa, porque conocía todas sus dificultades y sus privilegios y sus potencias, ¿no? Entonces, y me gusta imaginar esto de que más allá de que la idea original era reconvertir a la ciudad en la capital de la cristiandad, contempla todo, ¿no? Porque después, no lo conté, pero bueno, se habían instaurado una serie de impuestos para poder autoabastecer, ¿no? Todas estas obras también, porque de alguna manera había que financiarlas. Entonces, no sé, digo, es un gran aprendizaje del cual, si nosotros podemos de este plan hacer la abstracción conceptual, así como Paul Klee la hizo desde lo gráfico, nosotros podemos hacer esta abstracción conceptual, la podemos trasladar a cualquier operación proyectual que nos toque de ahora en más, porque insisto, no vamos a hacer la Plaza Barroca, no vamos a hacer el obelisco con la cruz, pero sí lo podemos pensar como, bueno, hay que unir puntos importantes, y crear un sistema, porque lo que creó fue un sistema abierto, ¿no? El concepto de sistema, tan hablado en el siglo XX, bueno, está el sistema puesto acá, claramente, ¿no? Y nosotros con ese sistema podemos operar. Entonces, bueno. No perder de vista tampoco, bueno, como fundamental, el objetivo de este plan, ¿no? Tener que justamente un papa tenga como objetivo, después de la contrarreforma, decir, bueno, acá hay que cambiar algo muy importante, que es la forma de vivir el catolicismo, la peregrinación a las iglesias, la acumulación de gente fuera de las iglesias. Entonces, digamos, como que el motivo de todas estas cosas, los obeliscos ubican a la gente espacialmente para llegar a esos lugares. Las plazas aglomeran a esa gente que pretenden, pretenden entrar o estar en esos puntos que ya existían, pero lo que les da la posibilidad a llegar a todos estos nodos, a todos estos puntos, para peregrinar. O sea, es un tema fundamentalmente basado en el catolicismo y que justamente se dio, o sea, después cuando van a otras situaciones, no pasa tanto por ahí. Puede pasar, pero bueno, en este caso fue uniendo iglesias preexistentes,
¿no es cierto? Y cada edificios paradigmáticos de la antigüedad, porque sí, fundamentalmente iglesias, pero también, qué sé yo, incorporaba... Claro, el Campidoglio, por ejemplo, pasaba ahí. Tenía ahí una vía que lo conectaba también. Y, bueno, y de los acueductos ni hablar, que era el otro gran motivo, por supuesto, el proveer de agua. Así que bueno, maravilloso. Dicen ahí, no solo de arquitectura de Sixto V me gustó, sino también que un papa se dedicó a la parte social. Claro. Claro, porque también como pertenecía a la orden franciscana, que es una orden mendicante de la iglesia, también como que lo social era muy importante para esa orden y satisfacer como necesidades como por ejemplo, no sé, la pobreza y como más del pueblo, en cierto modo, ¿no? A grandes rasgos y en el contexto de la época. Pero sí, también creo que eso tiene que ver. Sí, tal cual, tal cual. Bueno. Así que bueno, chicos, si les parece, hacemos un intervalo, ¿les parece hasta las 11:30? Y entramos por grupos a corregir estas cuestiones. ¿Sí? Sí, perfecto. Muy bien. Gracias a todos. Chau, chau. Nos vemos. Después voy visitando los grupos que me inviten. No me voy allá, no me meto más de trepo. A los que me inviten, porque ya me echaron de algunos.